Señores, bienvenidos a En la Cruz Podcast. Bueno, me siento feliz, contenta cada vez que tenemos la oportunidad de conversar a través de nuestro podcast. Y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, nuestro hermano Esdras Marte. Bienvenido. Muchas gracias, Maite. Para mí es un placer estar aquí. Es algo muy bonito compartir la palabra de Dios y traerlo algo express a los jóvenes y a todo aquel que pueda escuchar esta palabra. De verdad estoy muy contento con estar aquí con ustedes. Qué bueno, Esdras. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema, yo creo que de mucho interés, importante, sí, más por el tiempo que estamos viviendo. Vamos a hablar un poquito, conversar acerca de la adaptación. Amén. Y para definir esto, podemos decir que la adaptación es el proceso por el cual uno se ajusta a las circunstancias que uno está viviendo, quizás en el momento actual. También podemos decir que adaptarse es aceptar algo como bueno y válido o como entender que esto es la única opción o lo que todo el mundo está haciendo y pues como todo el mundo lo está haciendo debemos de hacerlo. Quisiera también leer la palabra del Señor en base a esto mismo que dice en el libro de Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí. Bueno, yo creo que ahí el apóstol Pablo habla muy claro acerca de nosotros no adaptarnos o de no conformarnos, ajustarnos, quizás a las corrientes, a las ideologías, a las creencias, hasta las modas que puedan convertirse como en un atractivo para nosotros como jóvenes cristianos y como parte de una sociedad que de una forma u otra no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Así mismo es, sí, la adaptación es un tema muy lindo. Es muy bueno hablar de la adaptación en este tiempo porque tenemos muchos jóvenes que se confunden con el término de adaptación, con la mezcla, hasta cuándo es adaptación, hasta cuándo es aceptable, hasta cuándo no. Entonces es bueno erradicar la confusión con este tema y como Así Pablo es. también fue muy preciso cuando dijo que no debemos de conformar a este siglo, a este mundo, a las cosas que ellos hacen. Y es bueno tener las escrituras que nos los dicen anteriormente, antes de nosotros sufrir este proceso de adaptación. Yo estaba leyendo y meditando en esta palabra, estaba diciendo que la adaptación es seguir progresando en el propósito a pesar de los tiempos. Es diferente a la mezcla, la adaptación, porque la adaptación tiene como fin es mantener la esencia, mantener el propósito a pesar de que los tiempos cambien. Y la mezcla, al contrario, es esencialmente dejar por un lado la esencia del propósito y yo buscar una comodidad al yo sumergirme con lo que está sucediendo en el tiempo. Ligarme de una forma u otra. Exactamente. Frente a todo esto que se me está ofertando, que yo tengo delante. Pero a veces es muy difícil cuando nosotros vamos a las universidades, estamos en un trabajo, quizás pertenecemos o vivimos en un sector, en un barrio, en cualquier otro lugar, donde no elegimos nuestros vecinos, casi no elegimos nuestros compañeros de escuela, de universidades, tampoco de trabajo, y a veces el mantenerse como al margen se torna casi imposible, porque tú no puedes estar al margen de un compañero de trabajo, tienes que hablar con él, no puedes estar al margen quizás de una reunión que por obligación tú tienes que participar. Pero en lo que tú decías, cuando nosotros identificamos nuestro propósito en la tierra, pues podemos tener como un escudo, nuestra protección, nuestro salvavidas, es el Espíritu Santo, lo entendemos. Claro. O sea, en medio de un mundo que se pierde, Jesucristo es nuestra vía de escape, pero nosotros tenemos que estar conscientes, porque hay modas que nos llaman la atención. Claro. Música que tienen buen ritmo, quizás hasta buena letra, pero la esencia o el fin que esto puede, o sea, el fin por el cual quizás se creó tal moda, tal estilo o tal música, no es precisamente compatible con nuestro propósito. Definitivamente, sí. Es que, como tú bien decías, ante el aumento de la oferta, la toma de decisión se vuelve un poquito más difícil. Complicada. Sí, se complica. Entonces, hay muchos jóvenes se encuentran o lo ponen en la posición mental donde ellos sienten que están contra la espada y la pared para ellos seguir progresando.
pero es bueno alentarlos a son de la palabra de que si una vez ellos identifican la magnitud de este propósito, ellos ponen el propósito por encima de cualquier cosa. Así es. Vemos casos bíblicos donde, por ejemplo, el mismo Pablo utilizó el tema de la adaptación, siempre poniendo primero la esencia y la importancia del propósito. Cuando en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19, él dice, por lo cual, siendo libre a todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él continúa diciendo, me he hecho con los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y hemos leído ese versículo, pero en esencia Pablo está comunicando ahí que la importancia la importancia de este propósito era tan fuerte que él se hacía pasar como, él se adaptaba a esas circunstancias para que el propósito siga adelante. Pero es el mismo Pablo que por otro lado dice que no nos debemos de adaptar a este mundo. Pero es bueno encontrar que el ejemplo que él nos da es que mientras se mantenga la esencia del mensaje, por ejemplo, que yo quiera comunicar a una persona que hable chino, el evangelio, yo debo de hablar chino, es decir, yo debo de adaptarme. Yo no puedo empezar a hablar el mensaje en español o inglés y después asumir que ellos van a entender, sino que debe haber un proceso de adaptación. Y ese proceso de adaptación trae consigo un sufrimiento. Así es. Porque, por ejemplo, como Pablo dice, siendo libre de todos, él se hizo esclavo de todos, pero en esencia él se estaba haciendo aún mayor esclavo de la esencia del propósito. O sea, él asumía el reto de tener que pasar por esa circunstancia, aunque él era libre de todo eso, para que el propósito siga en progreso. Exactamente. Mira, en eso que tú decías, Esdras, es muy interesante porque en principio tú decías, ¿hasta qué punto nosotros como creyentes podemos adaptarnos? ¿O hasta qué punto yo puedo tolerar o ser parte de algo? Porque si bien es cierto, claro, Satanás es el padre de la mentira, sí, pero no todas las personas que no son cristianas son personas, vamos a decir, que son personas malas o que son personas que no tienen moral, que no tienen principio. Claro está, el hombre no fue creado para vivir separado de Dios. Así es. Pero hay gente que aunque todavía no le sirve a Dios, son personas de buen corazón, son personas que tienen buenos principios, buenas morales, buena moral y qué sé yo, son gente que tienen familias estables, familias saludables. Ahora bien, ¿hasta qué punto yo puedo ser parte de esta persona o de este amigo que es bueno? Él no es cristiano, pero una persona buena, de buena familia. ¿Hasta qué punto yo puedo adaptarme a él, ajustarme a él? Bueno, hasta el punto de que mi amistad o mi relación con él no interfiera o no arriesgue mi vida espiritual, no me lleve de una forma u otra a ser arrastrada quizás por las cosas que del mundo a él le agradan, que aunque él no sea una persona, vamos a decir, socialmente cuestionable, pero quizás va a lugares que yo como cristiana, como cristiano en tu caso, no podemos asistir, no podemos ir. ¿Hasta qué punto yo me puedo adaptar a conversar con alguien? Porque sí, Pablo tenía la resistencia y la madurez suficiente para él adaptarse a cualquier lugar y a cualquier círculo social, pero Pablo nunca perdió de vista su propósito. Así mismo es. Y a veces nosotros nos adaptamos tanto que perdemos de vista el propósito de Dios, perdemos de vista nuestra esencia y en vez de adaptarnos o de ajustarnos por el propósito que tenemos, lo que hacemos es mezclarnos. Y ya no existe una diferencia entre yo que soy cristiana y alguien que no lo es, porque adoptó el lenguaje, o sea, adoptó las señas, sí, el comportamiento, quizás ciertos ademanes, cierto criterio, cierta manera de pensar. Entonces, es bueno nosotros saber que en el mundo nosotros formamos parte de este mundo o estamos aquí, pero que tenemos que tener la línea muy clara de que no somos mejores que nadie, pero el cristiano, el joven cristiano tiene un compromiso de marcar la diferencia, claro, de mantener una línea distinta. Definitivamente. Con eso que tú decías, mira, es muy importante porque hay veces que el cristiano, a son de decir para ganar a mayor número, para ganar esa vida de ese joven, el mundo termina diciendo lo ganamos a él. Así porque es. se termina siendo seducido por las concupiscencias de los demás y también por su propia concupiscencia. Se vuelve una mezcla y después es casi imposible diferenciar entre quién un cristiano y las cosas del mundo en esa vida. Y entre eso yo estaba tomando una nota de este tema y es que en la adaptación podemos ver que se distinguen los componentes, lo que se adapta a lo que se adaptó.
Por ejemplo, si a un carro tú le añades una pieza customizada, tú puedes ver que es una pieza que se le añadió. Sí, eso es una adaptación. Pero la mezcla, el objetivo es que no se pueda diferenciar los componentes. Entonces, cuando los jóvenes tienden a ceder, o el creyente tiende a ceder a tal punto que no se pueda diferenciar si es cristiano o no, entonces ahí está una posición de sumo peligro. Y tú te sorprenderías, Maite, que este asunto es algo que el enemigo está tratando de lograr. Exactamente. Hay muchos jóvenes hoy en día que sus conversaciones es, el éxito de nosotros sería que nosotros nos mezclemos y que ellos no se den cuenta que somos cristianos y nosotros le damos palabra de Dios, pero es que esencialmente debe de haberse una diferencia. Ellos deben de identificar que tú eres cristiano. Estás hablando de una manera que ellos te puedan entender, amén, pero ellos deben de entender que tú eres cristiano. No te puedes hacer pasar por ellos para que ellos se sientan familiarizados contigo, porque en un punto u otro lo que se va a ver que va a terminar tú siendo atraído por las necesidades y los gustos de ellos. Yo creo que es un punto de quiebre cuando nosotros, por supuestamente querer alcanzar o querer conquistar ciertos terrenos, nos perdemos, porque Jesucristo se mezcló con toda la gente. O sea, dice la Biblia que Jesús caminaba entre la gente y la multitud le seguía, y todo el que seguía a Jesús tenía una condición. De hecho, los milagros de Jesús fueron cientos de milagros, y eran milagros físicos, milagros de situación de que la gente necesitaba ser salva, necesitaba ser liberada del pecado. Imagínate, entre miles de gente que seguía a Jesús, ¿cuántos problemas habían ahí? Claro. Ahora, todo el que se adaptó a Jesús, el que se acercó a Jesús, el que Jesús de una forma u otra eligió y miró, que eran los 12 discípulos, se ajustaron tanto a Jesús que aún Pedro negándolo, el caso de Pedro, no pudo ocultar en esencia lo que él era. O sea que cuando nosotros tenemos bien en claro nuestra esencia como creyente, como hijos de Dios, cuando nosotros sabemos que no estamos por encima de nadie, que no somos superior a nadie, pero sí que tenemos un compromiso espiritual, tenemos un compromiso con Dios, tenemos un compromiso moral de nosotros marcar la diferencia, entonces nos podemos equilibrar más en cuanto a nuestras relaciones, porque tenemos amigos, quizás primos, tíos, familias, compañeros, como yo decía ahorita, que no son cristianos, pero ¿hasta qué punto yo puedo tolerar que sigamos con esta conversación? Claro. ¿Hasta qué punto yo puedo tolerar que tú me lleves hasta tu terreno? ¿Hasta qué punto yo puedo quizás, como tú decías, me estoy adaptando, te estoy adaptando a ti, te estoy convenciendo, o es viceversa? O sea, me estás convenciendo tú, me estás seduciendo tú, porque no podemos alegar ignorancia. Si yo no soy capaz de influenciar a alguien, pues entonces alguien será capaz de influenciarme a mí, hasta inconscientemente. Claro, definitivamente. Eso es como, eso podríamos decir que eso es como una ley. O sea, si dependiendo tu nivel de luz, entonces tú vas a dominar. Yo una vez escuché a un apóstol que él decía una idea muy interesante, y era que la luz en el creyente es como sinónimo de dominio. Por ejemplo, si tú eres un fósforo, si tú eres una lámpara, o si tú eres un faro, ese va a ser tu nivel de dominio a lo que está alrededor tuyo, que se somete no a tu luz, sino a la luz de Cristo. Amén. Entonces, cuando un cristiano puede identificar que está teniendo problemas en la fe, de que no está firme, de que su luz tal vez no está siendo muy radiante porque Cristo en ellos todavía no ha sido muy desarrollado, no puede darse el gusto de exponerse a ciertos ambientes, de ciertas cosas, porque debe de identificar que puede ser comprometida la luz dentro de ellos. Incluso los mismos pastores, los mismos líderes, algunas personas que estén cerca de esa persona, que lo estén ayudando en el progreso de la fe, deben identificar dónde ese joven puede moverse, dónde no, deben de instruirlo y abrirle los ojos, porque a veces que como jóvenes o como creyentes uno se siente invencible. Así es. Y entonces a ese sentimiento de sentirse invencible se expone a lugares, se expone a situaciones donde la fe se puede ver comprometida. Bastante. Porque también como mismo la luz es un rango de dominio, también la oscuridad en muchos casos tiene un rango de dominio donde si un cristiano llega con una medida muy bajita de luz, hay una gran posibilidad de que sea atraído, opacado por la oscuridad. Eso que tú dices es muy interesante, porque de hecho Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo, o sea, somos la luz del mundo, y él, haciendo alusión a esto mismo, dice que una lámpara no se pone debajo de la mesa. Así es. Sino que se pone encima, de manera que pueda iluminar a todos los que están en casa. Claro. Y a veces nosotros
podemos por vergüenza intentar ocultar nuestra luz. Ujú. Y una forma de ocultarla es quizás llegar a un grupo y no identificarte como cristiano. Así es. Sin embargo, es un arma poderosa. Si tú eres nuevo en una universidad o eres nuevo en un trabajo, tu arma más poderosa es desde el principio tú marcar el territorio, Claro. diciendo yo soy cristiano. De manera que hasta tus mismos compañeros van a esperar que tu comportamiento sea Así de es. cristiano. Y tú como que los obliga a ellos a que sean tus supervisores. Y eso de una forma u otra te trabaja mentalmente. Y Claro. tú dices, bueno, ya yo dije, ya no hay forma, ya no hay escapatoria. Pedro lo intentó hacer. Y la gente le decía, no, es que, y Pedro decía, no, es que yo ni siquiera conozco a Jesús. ¿Quién es Jesús? Si así, es que aunque él lo niegue, tú eres igual que él porque hablas como él, caminas como él, te viste como él. O sea que el uno relacionarse con Dios de una forma u otra empieza a crecer en el carácter de Dios. Claro. Por eso también me llega ahora el libro de John Maxwell, uno de sus libros. Bueno, él lo menciona casi en todos, de paso. Parece ser que es como una referencia para él, 1A, que él dice que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las cuales más Sí, nos escuchaba relacionamos. eso. Y he leído varios libros de él y él siempre como que nunca pasa por alto esto. Y yo, en una de las veces que lo leí, como que me puse a analizarlo, hacerme un análisis introspectivo y ver cuáles eran las personas que me habían influenciado a mí. Y ciertamente, inconscientemente, si tú y yo nos relacionamos, hasta por WhatsApp, si hablamos todos los días, Claro. o si nos relacionamos constantemente de una forma u otra, hay palabras que yo puedo adoptar de ti y Definitivamente, viceversa. sí. Entonces, a veces nosotros decimos, wow, ¿y en qué momento, Maite, te adaptaste quizás a no orar? ¿En qué momento Claro. te adaptaste a aceptar como bueno y válido que no te importe quizás ir a la iglesia, o que no te importe ya arreglar tu ropa en tu casa, o que no te importe ya estudiar, o que no te importe planificarte para el futuro? Y así, sin uno darse cuenta, por los afanes, por la presión que uno siente, por las cosas que uno quizás planificó y no se dieron, por el sistema que te presiona y que te dice, Estras, ya a esta edad tú tienes que haber hecho esto, haber Claro. logrado esto. Fuerte. La carrera que elegiste quizás no debió de ser esa, debió de ser aquella. Y tú de una forma u otra te sientes como entre la espada y la pared y dices, bueno, la única forma de yo sobrevivir en el mundo es adaptarme, ajustarme o mezclarme, Así en es. este caso, a lo que los demás quieren, porque si no, no voy a sobrevivir. Claro, y que yo creo que una de las primeras cosas que debemos de identificar es que este sistema está esencialmente creado para que sea atractivo y sea fácil de elegir. Definitivamente. Si alguien ha estudiado el ser humano desde su principio hasta que Dios haga la redención, es Satanás, porque él sabe cuáles son las debilidades del humano. Él ha estado Así es. aquí un gran tiempo, hizo caer el primero y hasta ahora ha hecho caer el último que ha existido. Así es. Entonces, él sabe las estrategias donde él tiene que golpear, que él tiene que proveer, cómo los tiempos cambian, cuál es el interés del hombre. Entonces, a sabiendas de eso, nosotros debemos también preparar nuestras estrategias para no ser atraídos por estas corrientes que el enemigo trae. Y leyendo el libro de Daniel me interesó y pude captar 3 puntos que sucedió en la historia de Daniel en el primer capítulo. Vemos que primero que Daniel pudo identificar que había un sistema contaminado, porque Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, que él primero identificó que esa comida estaba contaminada. Él pudo identificar un sistema corrompido en el que él no quería ser partícipe, pero él estaba obligado a vivir en ese sistema porque lo habían conquistado, él tenía que servir, no quería morir. Y tenía una misión, de hecho. Tenía una misión, exactamente. Entonces él dijo, bueno, yo debo de caminar aquí porque debo de estar aquí, pero yo no me debo de mezclar con lo que está aquí. Entonces, ¿cuál es la estrategia? El primero identificó que había un sistema contaminado en el versículo 8. Después, él creyó en el fundamento y permaneció con la provisión de Dios. Lo interesante de Daniel es que una vez que el sistema le propuso la comida, le propuso la vivienda, le dijo, mira, esto es lo que nosotros te vamos a dar aquí. Me interesa que ellos no le ofrecieron, me interesa ver que ellos no le ofrecieron azotes, ellos no le ofrecieron cárcel, sino que le ofrecieron un banquete, una dieta, educación, cosas que tal vez para Daniel hubiese sido atractivo, que tal vez no haya tenido en su pueblo anteriormente. Pero una vez que él identificó que eso estaba corrompido, él dijo, no, yo voy a permanecer con el fundamento y con la provisión de Dios. Amén. Nosotros como creyentes no debemos de pensar que lo que tenía la buena alimentación era la legumbre y el agua que ellos estaban bebiendo, sino la fe y entender que ellos permanecieron con la provisión de Dios. Eso fue lo que
Eso fue lo que permitió que ellos al final pudieran relucir por encima de los demás que sí habían sido partícipes del sistema. Y eso nos lleva al punto número 3, que mostraron la excelencia del cielo en un sistema corrompido. Amén. Cuando ellos primero identificaron que había un problema, permanecieron en el fundamento y con la provisión de Dios, entonces tuvieron el resultado de la excelencia del cielo. Pero si nos saltamos uno de esos pasos, muchos jóvenes que todavía no pueden identificar que este sistema está corrompido, que defienden el sistema, Maite. Porque se ve atractivo y a veces hasta funcional. Claro. Pareciera que genera resultados, y de hecho lo genera, resultados inmediatos. Sí. Pero que te laceran, que te hacen daño y que al final, como son inmediatos, como son fáciles, así mismo se van y lentamente te van destruyendo. Claro. Un ejemplo, hay muchos jóvenes cristianos que Dios le da un talento musical. Estos jóvenes empiezan en la música escribiéndole canciones a Dios, y después que van generando su música, que las personas van comentando diciendo, mira, pero tú tienes talento, llegan las propuestas del mundo y dicen, mira, manito, vamos a hacer algo. Yo sé que tú eres cristiano, yo sé que tú tienes una fe en Dios, pero los cristianos no apoyan en la industria de la música. Vamos a sacarte algunos discos, vamos a asegurarte tu futuro, a conseguirte un dinero para que tú le hagas tu casa a tu mamá, para que tú tengas tu vehículo, para que tú asegures y después... Para que avances. Exacto, y en un momento entonces tú vuelves a la fe. Entonces vemos que los jóvenes son seducidos por esa propuesta. Dice, sí, es verdad, los cristianos no apoyan. ¿Qué hago? Entonces yo me mezclo con la propuesta que me están dando. Cumplo el interés que tengo, entonces quiero volver a la fe. Por eso es que nosotros debemos de estar bien alerta, porque este mundo sabe seducir a las personas. No, que el mundo tiene cosas interesantes, cosas importantes, que a la vista, vamos a decir, generan ese deseo de tú quiero experimentar eso. En esa parte que tú decías de Daniel, sumamente interesante, esos puntos que tú señalabas, y en la parte del punto número 1, saber que Daniel estaba en un sistema que era corrompido, pero Dios era el que lo había enviado hacia Babilonia. O sea, que Dios está consciente de que el mundo está corrompido, y aún así, cuando tú vienes a Él, o sea, Él te equipa, Él te prepara, Él te da su Espíritu Santo para guiarte, dice la Biblia, para guiarte a toda justicia y a toda verdad. O sea, que no estamos en el mundo y estamos como descubiertos, como desnudos. Aquí estamos sin armas, estamos desarmados frente a un mundo y no tenemos cómo responderle. Que yo creo que ahí es donde más a veces el cristiano, los jóvenes nos exponemos. Decimos, bueno, yo estoy en el mundo, pero es que el mundo me está ofreciendo música, me está ofreciendo moda, me está ofreciendo dinero, me está ofreciendo placeres, tantas cosas que son atractivas, que de alguna forma pueden generarme cierta alegría momentánea, y tú no piensas que es momentáneo tampoco. Pero ¿qué me ofrece Dios? O sea, claro. Estas son las armas del mundo, pero ¿cuáles son las armas que ofrece la iglesia? Bueno, la Biblia también dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza. O sea, que el mundo bombardea con muchas cosas, pero nosotros como jóvenes, como cristianos, no estamos solos. Lo primero es que tenemos el escudo de la fe. Tenemos algo que contrarresta todo sistema, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es infalible, o sea, no falla. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice la Biblia que el cielo, o sea, el cielo y la tierra, los deseos, las propuestas del mundo van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Así es. O sea, que a veces uno dice y se encuentra como en jaque mate. ¿Cómo yo defiendo mi fe? Si pareciera que no tengo argumento, tienes argumento poderoso. Claro. O sea, ¿cómo yo contrarresto al mundo? ¿Será que en la iglesia no hay música buena? La hay. ¿Será que la iglesia no tiene argumentos lógicos, razonables, poderosos, que puedan ser competitivos frente a gobiernos, frente a sistemas? Sí lo hay, porque Daniel y sus amigos fueron un ejemplo. Se enfrentaron a un sistema, como tú decías, que estaba totalmente roto, corrompido, y ellos se mantuvieron firmes. Ahora, no podemos ignorar que hacerle frente a este sistema nos pone en juego, o sea, nos pone como entre la espada y la pared. Bueno, Esdras, puedes perder amistades, puedes perder quizás un éxito rápido, puedes perder quizás alcanzar una posición en tal o cual trabajo, en tal o cual empresa, porque deberías de como
flexibilizar un poco a lo que tú crees. A tu fe tienes que ser más flexible. A tu creencia en Dios tienes que ser más flexible. A tus principios cristianos tienes que ser más flexible. Dios como quiera te va a amar. Dios como quiera te va a perdonar. Sí. Y ahí uno, sin darse cuenta, como que se quiebra. Claro, que esas son las estrategias. Hay una frase muy famosa ahora, ¿no? Eso es religiosidad. Sí. Entonces, se ha normalizado eso, un punto que se ha vuelto crítico, donde los cristianos le ponen religiosidad para ellos tomar eso como excusa, a ellos ceder a una concupiscencia. Sí, definitivamente. Series que ver, cosas a que consumir, que no son de provecho, que no aumentan la fe, pero que ellos quieren saciar ese deseo, y cuando se ven confrontados con la palabra de verdad, dicen, no, eso es religiosidad, los tiempos han cambiado, las cosas son diferentes, tú ves que nosotros no cedemos a eso. Pero poco a poco vemos como los jóvenes de la iglesia están cediendo a ciertos comportamientos, ellos están haciendo como hace el mundo sin darse cuenta. O utilizan las pequeñas frases que utilizan lo del mundo, se adaptan con pequeñas porciones de las canciones que utiliza el mundo, para ellos como que sentirse como cool, pero en la sí, onda. exacto, en la onda, pero si ellos decir que están comprometiendo su fe. Pero eso pasa porque los jóvenes esencialmente han perdido la fe en la provisión de Dios y el poder de la provisión de Dios. Así es. Cuando me impacta cuando Daniel pudo identificar que aún comiendo legumbres y bebiendo agua, ellos iban a ser mucho más poderosos. Me interesa cómo le dice al hombre, mira, nosotros vamos a hacer esto, vamos a comer. Lo peor que tú piensas que nosotros podemos comer, danos eso y después pruébanos. Eso quiere decir que ellos estaban seguros que la provisión firmes de Dios tenía una potencia para enseñar excelencia, aunque la provisión tal vez se vea como poca. Y por eso con los jóvenes, cuando pierdan la esencia de que esto es poderoso, de que la palabra de Dios es que puede romper esas barreras, que la palabra de Dios al final siempre termina siendo excelencia porque Dios es excelente. Así es. Cuando los jóvenes pierden la fe en eso, entonces es fácil que ellos sean seducidos por las cosas del mundo. Sí, yo creo que un punto importante es que de la única forma que nosotros podemos crecer en fe es estudiando la palabra de Dios y pasando tiempo con Dios. Y pasar tiempo con Dios no quiere decir solamente tú orar, porque tú y yo estamos teniendo una conversación y en base a la Biblia, en base a nuestra fe, y eso también, o sea, compartir con personas que aumenten tu fe es pasar tiempo con Dios. Claro. O sea, ver una película que sea positiva y que agregue valor a tu vida es pasar tiempo con Dios, Así porque es. de Dios viene todo lo puro, todo lo amable, todo lo bueno, todo lo de buen nombre. Entonces, nosotros como cristianos no estamos solos. O sea, como cristianos no es que no tenemos armas. Claro que sí. Como cristiano no es que ay, el mundo nos va a cubrir de oscuridad, el mundo nos va a ahogar. Yo creo que cuando perdemos de vista el propósito de Dios, definitivamente el mundo nos ahoga, el mundo nos daña. Pero Daniel se mantuvo firme, Sadrach, Mesach, Abednego se mantuvieron firmes porque ellos dijeron, mire, sepa usted, rey, que yo no voy a postrar ante este sistema. Así mismo es. O sea, hoy nosotros quizás no nos exigen de manera obligatoria, gracias a Dios, sobre todo aquí en República Dominicana, que nos postremos ahí frente a una estatua. Pero no solo aquí, a nivel del mundo, hay muchas cosas que intentan doblegar nuestra fe. Claro. Bueno, pues tienes que aceptarme tal y como soy. Entra la ideología de género. Tienes que aceptar mi música porque la música la creó Dios y sin importar lo que sea, Dios no tiene problema ni con el ritmo ni con la música porque eso es un lenguaje universal y eso lo creó Dios. Y de a poco nosotros vamos siendo tolerantes. O sea, y una cosa es ser respetuoso porque el respeto lo merece todo ser humano. Yo creo que el respeto es algo inherente a todo ser humano. Ahora, la tolerancia es otra cosa. Sí. O sea, el tú obligarme a que yo me adapte o yo adaptarme por eso mismo, por pasar por ser una persona cool, que estoy en la moda, que no quiero quedarme atrás. Yo pienso que a veces nosotros no siempre tenemos que defender nuestra fe en palabras. Claro. A veces podemos defender nuestra fe quedándonos en silencio. O sea, me explico. Hay jóvenes que dicen, no, tengo que ver tal serie. Tal serie fue muy popular y yo tengo que verla porque todo el mundo está hablando de esa serie y tú te sientes mal porque ya yo no estoy hablando de, qué sé yo, de tal o cual serie que está trending topic. Ya yo no sé hablar de esa serie, yo no puedo hablar de esa serie, la voy a ver.
pero después tú tienes un problema porque viste una serie que no estabas lista o listo para verla, tienes sueños extraños, tienes hasta pesadillas, pensamientos extraños. Si estás en un momento de debilidad, esto puede hasta atraerte y pecar Claro. contra Dios. Entonces, una forma de tú defender tu fe es decir, bueno, ese tema no puedo hablarlo porque no tengo argumentos, no lo conozco Claro. y la serie no me llama la atención. Así es. Y no entrar en discusión. Entonces, a veces es como que uno estar seguro de quién es Dios y de quién es uno en Dios. Definitivamente, mira, la fe es algo que tiene mucho papel en este asunto de nosotros adaptarnos o no mezclarnos con el mundo. Así es. Porque la fe es el fundamento. Y como tú bien decías, la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Cuando nosotros comprometemos ese oír, cuando hay algo que nos desvincula del escuchar y de pasar tiempo con la palabra de Dios, nos desvincula del propósito. Y si nos desvincula del propósito, entonces nosotros vamos a ser muy flexibles para ceder a cualquier propuesta que tenga el mundo. Así es. Bueno, yo creo, Estras, que el tema de la adaptación debería de ser un tema de pregunta para nosotros. O sea, ¿a qué te has adaptado? O sea, tú pensar y decir, ¿a qué yo me he adaptado en los últimos 6 meses? Así A es. veces no tiene que ser a cosa mala. A veces nos adaptamos a ser conformistas y a Ujú. quedarnos ahí. Ay, que sea lo que Dios quiera y nos quedamos ahí. Tenemos sueños, tenemos planes, tenemos talentos dentro de la iglesia, pero estoy adaptada a que si el líder de jóvenes me pone a cantar, yo canto, si me pone a predicar, yo predico, pero si no me pone, no lo hago. No lo hago, Estoy adaptado simplemente a ir de lunes a la escuela bíblica, el sábado al culto y el domingo vuelvo. Y ahí se acabó. Entonces, a veces, o sería interesante, importante para nuestro crecimiento, nosotros verificar a qué yo me estoy adaptando en mi trabajo. Me adapto a llegar siempre tarde porque todos los temas llegan tarde y de ahí estoy diciendo que soy una persona irresponsable. Me estoy adaptando a pasar en la universidad, a pasar siempre con bajas calificaciones porque total, mi inteligencia no se mide por una calificación, pero sin darte cuenta te vas adaptando a ser una persona totalmente en una medida a la media. Claro. O sea, doy lo poco que tengo, lo mucho que tengo, no hay que darlo, no hay que demostrarle nada, pero también cosas más peligrosas, te estás adaptando quizás a no orar, a no darle importancia a tu relación con Dios, a ver series, películas, escuchar una música, un contenido que quizás no agrade a Dios. Entonces, verifica a qué te estás adaptando y si te has mezclado o te has adaptado a cosas que no agradan a Dios, pues pídele al Señor que te ayude a salir de ahí y a volverte a adaptar y a pasar más tiempo con Él. Amén, amén. Considero que eso mismo, como tú dices, el cristiano no debe ser siempre en el tema de conversación el malo del trabajo, el malo de la universidad, sino que nosotros debemos demostrar el espíritu de excelencia de Cristo dentro de nosotros. Debemos de tener cuidado con todo aquello que nos desconecta de la fe. Así es. Para nosotros no ser movidos por las propuestas de este mundo. Y como tú dices, nosotros debemos de adaptarnos a las cosas del cielo, a lo que Dios quiere. Si Dios te envía a un lugar, joven o creyente, a un lugar que tú sabes que es un poco peligroso, abraza tu fe, abraza el fundamento y vas a ver cómo vas a vencer en Cristo Jesús. Pero no cedas a las cosas del mundo. Amén. Así es. Bueno, Estras, gracias por haber venido, por haber accedido a nuestra invitación. Nos sentimos muy contentos de tenerte en este conversatorio acerca de la adaptación. Así que invitamos también a toda la gente a que siga a nuestro hermano Estras en su Instagram. ¿Puede decirlo por aquí? Esdras Marte. Así que es un joven cristiano y usted puede seguir todo lo que Dios está haciendo en su vida y también seguirnos, suscribirse a nuestro canal de YouTube en La Cruz Podcast, compartirlo, porque todo el contenido que hacemos lo hacemos solo para bendecirte. Así que será hasta una próxima entrega.